Buenas, ¿cómo están? Otra vez. Bueno, calor impresionante hoy, pero bueno. Vamos a continuar entonces con cardio. Recuerden que hoy a la mañana habíamos terminado de ver todo lo que es precarga, poscarga, contractilidad, vimos regulación de la frecuencia cardíaca también. Así que ahora, antes de comenzar con hemodinámica, vamos a dar primero electrocardiograma. Así que, a ver, una preguntita. Sí, decime, Thais. Decime. ¿Miocardiopatía es lo mismo que insuficiencia cardíaca congestiva? No. ¿Por qué? Porque la miocardiopatía dijimos que era hipertrofia. La hipertrofia podía ser hipertrofia concéntrica o excéntrica. Las hipertrofias pueden llevar a insuficiencia cardíaca, ¿tá? Eso sería. Pues, pero causas de insuficiencia cardíaca hay otras que no son miocardiopatía. Puede ser que el paciente no tenga hipertrofia y sin embargo, por ejemplo, ¿vieron las valvulopatías que estudiamos hoy a la mañana? Bueno, esas valvulopatías, algunas producían hipertrofia y otras a veces no, y sin embargo el paciente puede llegar a tener insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, un infarto puede llegar a producir insuficiencia cardíaca sin que el paciente tenga miocardiopatía, por ejemplo, ¿está? Así que la miocardiopatía lleva a insuficiencia, pero no son lo mismo. De nada. Entonces, vamos a arrancar con un tema nuevo. En realidad, si ustedes recuerdan, cuando nosotros estudiamos ciclo cardíaco, yo les dije que el ciclo cardíaco era la serie de eventos eléctricos, mecánicos, sonoros y hemorreológicos que ocurren durante un latido. Bueno, dentro de los eventos eléctricos yo les comenté que estaba hablando de potencial de acción y que el estudio que me permite evaluar los potenciales de acción, es decir, la actividad eléctrica del corazón, es el electrocardiograma. Así que vamos a comenzar a estudiar este tema. Van a ver que electrocardiograma ustedes lo van a utilizar durante toda la vida. Así que bueno, de a poco lo tenemos que ir aprendiendo. Entonces, ¿qué es el electrocardiograma? Vamos a empezar por ahí. Vamos a decir que el electrocardiograma es el registro de la actividad eléctrica del corazón. Es decir, nosotros ya estudiamos que la actividad eléctrica son los potenciales de acción que tiene el corazón. Este electrocardiograma se va a realizar al colocar electrodos exploradores sobre la piel del paciente. Ya vamos a ver en un rato que hay que colocar ciertas placas metálicas o sobre los miembros del paciente o sobre la región precordial, ¿está? Entonces, primera cuestión, quiero que repasemos qué es lo que estamos por estudiar. Entonces acá, a modo de esquema, les puse un ejemplo de cómo se ve la membrana plasmática de este músculo estriado cardíaco en reposo. Recuerden ustedes, ya lo saben, que cualquier célula excitable que esté en reposo, sabemos que está polarizada, es decir, que el interior de la membrana, fíjense, tiene carga negativa o es electronegativo, y el exterior de la membrana tiene carga positiva. Así que eso significaba una membrana plasmática polarizada. En cambio, cuando comienza el potencial de acción, fíjense, el interior de la membrana se vuelve electropositivo, el exterior de la membrana se vuelve electronegativo. Así que significa que esa membrana ya se está despolarizando, o sea que ya comenzó el potencial de acción en este músculo estriado cardíaco. Si ustedes pueden notar en este esquemita que yo hice, este lado de la membrana, el lado izquierdo, como pueden ver ya se despolarizó, porque el interior es positivo, el exterior es negativo. En cambio, fíjense, este lado de la membrana, que es el lado derecho, todavía no se despolarizó. Se ve que el impulso nervioso todavía no me terminó de despolarizar toda la membrana. Me doy cuenta porque este lado está negativo y el lado de afuera positivo.
Ahora, ¿saben cuál es el problema que a veces nos puede confundir? Que los electrodos que yo voy a colocar en la piel del paciente miden lo que está pasando afuera de la membrana plasmática, no adentro. Entonces, por lo tanto, cuando ustedes lean cómo se despolariza el corazón, van a ver que la despolarización siempre se dirige de negativo a positivo. ¿Qué significa eso? Que negativa es la zona que ya se despolarizó, positiva es la zona que todavía no se despolarizó. Y ahí es cuando uno se confunde, porque dice, no, pero Hermi me dijo que la zona que se despolariza está positiva, y la que no se despolarizó está negativa. Bueno, quiero que tengan en cuenta algo. Nosotros hasta ahora estuvimos viendo en potencial de acción lo que pasaba en el interior de la membrana plasmática. Quiero que tengan en cuenta que lo que estamos estudiando ahora es lo que pasa del lado de afuera. Entonces, si yo anteriormente, cuando vimos potencial de acción, les dije que el interior de la membrana se volvía positivo durante la despolarización, ahora piensen que estamos pensando en el exterior. El exterior se vuelve negativo durante la despolarización. En cambio, si una parte de la membrana todavía no se despolarizó, estudiamos en potencial de acción que todavía el interior es negativo, pero ahora tengan en cuenta que estamos hablando del lado de afuera. Así que es todo lo opuesto a lo que vieron en potencial de acción. Entonces, ¿qué significa cuando yo digo que la despolarización del corazón se dirige de negativo a positivo? Es lo que está pasando afuera. Fíjense, negativa es la zona de la membrana que ya se despolarizó, positiva es la zona de la membrana que todavía no se despolarizó. Y en ese sentido se va a dirigir la despolarización en el corazón. ¿Está? Por eso, tengan en cuenta que es al revés de los dibujos de potencial de acción que ya estuvimos estudiando, porque estamos evaluando afuera, por fuera la célula miocárdica. Ahora, si ustedes se fijan, yo les dibujé acá una flechita que me está mostrando en qué sentido se despolariza el corazón, se despolariza una célula o un grupo de células. A eso le vamos a llamar vector de despolarización. Entonces, ¿qué sería un vector de despolarización? Justamente representa la forma en la que se despolarizan todos los miocardiocitos del corazón, es decir, cómo se despolariza el músculo estriado cardíaco. ¿Por qué se le llama vector? Recuerden que es porque es una magnitud vectorial. Acuérdense que el profe durante el año les estuvo enseñando dos tipos de magnitudes. Las magnitudes escalares, que son las que medían una sola cosa, por ejemplo, volumen, se mide en litros. Distancia, se mide en metros, por ejemplo, ¿está? O kilómetros. Bueno, eso eran las magnitudes escalares. Las magnitudes vectoriales son aquellas que me medían dos o más características, ¿tá? De un determinado, de la característica que yo esté estudiando, la unidad que yo esté estudiando. Bueno, ¿por qué le llamamos vector entonces? Porque mide varias características ese vector, que ahora les voy a contar cuáles son esas características, ¿tá? Otra característica que va a tener el vector de despolarización es que se comporta como un dipolo eléctrico. Pregunta de bolillero, pregunta de oral de final, ¿está? Que el profe les va a pedir que expliquen la teoría del dipolo en electrocardiograma. Entonces, ¿qué sería un dipolo? En este caso, un dipolo eléctrico. Un dipolo, vamos a decir que es toda estructura que tiene dos cargas opuestas, pero de la misma magnitud. Pongamos un ejemplo. Las células miocárdicas son dipolos. ¿Por qué? Porque tienen cargas opuestas. Fíjense, por ejemplo acá, el reposo. El interior tiene carga negativa, el exterior positiva. De la misma magnitud se refieren que la misma cantidad de voltaje. Por ejemplo, si yo digo que el interior de la membrana tiene menos 90 milivoltios, por lo tanto el exterior de la membrana va a tener más 90 milivoltios. Mismo número, pero con diferentes cargas eléctricas. Así que todos los miocardiocitos del corazón son dipolos. Es decir, tenemos un lado negativo y tenemos el otro lado que es positivo, ¿tá? Eso simplemente me dice la teoría del dipolo. Por ejemplo, ustedes conocen dipolos magnéticos, ¿no es cierto? ¿Vieron los imanes? Los imanes que colocamos en la heladera, por ejemplo. Bueno, los imanes tienen un lado positivo y un lado negativo, pero
magnético, no eléctrico. La Tierra tiene también, es un dipolo magnético, ¿tá? Nosotros acá estamos hablando de dipolo eléctrico, ¿tá? Pero bueno, diferentes cargas, pero de la misma magnitud, en el mismo número, ¿tá? Como habrán visto acá en el dibujo que yo les hice, el vector se representa mediante una flecha, ¿tá? Entonces, como les dije, en esa flecha nosotros tenemos que representar 4 características, que son el origen, la amplitud, o también llamada magnitud, la dirección y el sentido. Entonces, cuando yo me refiero al origen, me estoy refiriendo al inicio de la flecha. O sea, en este dibujito que les hice acá sería el inicio de la flechita que yo dibujé. Obviamente, como pueden ver, el inicio de esta flecha me marca el inicio de la despolarización. Les pongo, ahora ya lo vamos a ver, ¿está? Pero en este dibujito que hice hace un rato, el inicio, el origen sería que acá comenzó la despolarización y que luego se va a ir desplazando hacia otras partes de la membrana plasmática, ¿está? Obviamente, recuerden que el origen siempre es negativo, como ven acá. ¿Por qué negativo? Porque negativa es la parte externa de la membrana plasmática que ya se despolarizó. Porque ya estudiamos que el interior, cuando se despolariza, queda positivo. El exterior, negativo, ¿está? Eso sería en cuanto al origen. Otra de las características que va a tener un vector de despolarización es la amplitud o magnitud. La amplitud o magnitud es el tamaño de la flecha que yo dibujo. Les pongo un ejemplo. Si yo dibujo un vector así, chiquitito, ¿qué significa eso? Que pocos miocardiocitos se despolarizan de esa manera. Ahora, si yo dibujo un vector así de grande, ¿qué significa? Que muchos miocardiocitos se despolarizan de esa manera, ¿tá? Ahora en el corazón ya les voy a mostrar y van a ver que yo siempre los vectores los voy a dibujar con diferente tamaño. Así que, básicamente, la amplitud o magnitud me indica el número de miocardiocitos, o sea, de células de músculo estriado cardíaco que se van a despolarizar de esa manera. La dirección va a estar dada, es otra característica, y va a estar dada, como pueden ver, por la recta de la flecha. ¿Cuál es el problema? Que podemos tener, ¿ven? Esto es una dirección horizontal. Uy, esta es una dirección, perdón, horizontal, por ejemplo, vertical o oblicuas, ¿no es cierto? Tenemos diferentes direcciones. La pregunta es, por ejemplo, si yo dibujé acá una dirección vertical, la pregunta es, ¿esa dirección será de abajo hacia arriba? Así, por ejemplo. ¿O será al revés? Vertical, pero de arriba hacia abajo. Entonces, aparte de marcar la recta de la flecha, que me indica la dirección, tengo que colocar el sentido de la despolarización. El sentido de la despolarización, como ven acá, va a estar dado por la punta de la flechita, ¿está? Que obviamente siempre es positivo. ¿Por qué? Porque como ya les dije, la despolarización siempre se dirige de negativo a positivo. Negativo es el origen, la parte donde comenzó la despolarización. Positivo es el sentido, o sea, donde finaliza o hacia dónde se dirige la despolarización en el corazón, ¿está? Así que, si yo voy a poner, por ejemplo, que la despolarización tiene dirección vertical, tengo que aclarar si es vertical de abajo hacia arriba o si es vertical de arriba hacia abajo. ¿Está? Eso es lo que me da el sentido, ¿está? Entonces, el sentido sería el final de la despolarización, donde finaliza esa despolarización de los miocardiocitos, ¿está? Hola, ¿me escuchan? Franco dice que se cortó. ¿A todos se le cortó o me escuchan bien? Hello. ¿Se escucha? Ah, perfecto. Perfecto, entonces. Ah, ok. ¿Tá? Entonces recuerden, por si se cortó a lo último, se escucha de 10. Entonces, vuelvo a repetir por si se cortó la última parte. Recuerden entonces que la última característica que vamos a tener es el sentido.
es decir, la punta de la flecha, que es hacia donde se dirige la despolarización. ¿Está? Entonces, esto que yo les estuve explicando, que parece, uy, ¿qué está diciendo? ¿Qué tiene que ver con el electro? Bueno, esto mismo yo les tengo que marcar en el corazón. Así que tenemos que ver en qué dirección se despolarizan las células miocárdicas del corazón. Así que, por lo tanto, fíjense, yo les hice acá un dibujo de un corte longitudinal del corazón. Como ya saben, acá tenemos ventrículo izquierdo, tenemos ventrículo derecho. ¿Cómo me doy cuenta que aquel lado es el ventrículo izquierdo? Fíjense que la pared es más gruesa. Y como yo les dije en electro, el paciente está de frente a ustedes. El paciente es imagen especular de ustedes. Así que, por lo tanto, su derecha es la izquierda del paciente, su izquierda es la derecha. Así que fíjense, esta es mi derecha, pero es la izquierda del paciente. ¿Está? El paciente está frente a ustedes, los está mirando. Y bueno, acá tenemos entonces ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, tabique intraventricular, como ya vimos en la primera clase de cardio. Aurícula izquierda, aurícula derecha y tabique interauricular. Entonces, en este corte longitudinal que tenemos del corazón, yo les tengo que explicar que los vectores del corazón son 4. Hay un vector auricular y hay 3 vectores ventriculares. El vector auricular se llama vector A minúscula, y obviamente me representa la despolarización auricular. En el electrocardiograma, porque recuerden, en el papel del electrocardiograma, a ver, preguntitas. Tatiana pregunta si solo existe vector para despolarización, obvio, para repolarización también, pero pensar que es el mismo lugar que se despolarizó, luego se va a repolarizar. Así que no es necesario dibujar vectores de repolarización, porque si yo estoy diciendo que este es el primer lugar que se despolarizó, luego va a ser el primer lugar en repolarizarse. Y en el mismo sentido se va a dirigir también la repolarización. Excepto cuando les hable de cierto tema donde va a haber una excepción. Pero no necesito explicar repolarización porque ocurre de la misma manera que la despolarización. Es decir, las cargas vuelven a ubicarse como estaban anteriormente, digamos. En la misma dirección, en el mismo sentido. ¿Está? De nada, de nada. Perfecto, entonces. Entonces, el vector A, como les dije, se llama vector A minúscula porque es el vector auricular y representa la despolarización auricular. Ahora, la dirección en la que se despolarizan las aurículas, eso va a tener que ser escrito en un papel, en el papel de electrocardiograma, que ya lo vamos a estudiar. ¿Cómo se ve el vector A en el papel de electrocardiograma? Se ve como la onda P, que ya la vamos a estudiar, pero fíjense, la onda P en el trazado del electro representa este vector A. ¿Ah? Así que eso es lo que el profe les podría preguntar. Fíjense cómo está dibujada el vector A. ¿Ven que es chiquitito? ¿Se acuerdan qué les dije respecto a eso? ¿Qué significa que el vector sea pequeño? Que pocos miocardiocitos se despolarizan de esa manera como yo les dibujé. ¿Por qué? Recuerden que es porque las aurículas son pequeñas. Entonces, no es necesario que ustedes me digan origen, dirección, sentido, no, más o menos tienen que explicar de dónde a dónde se dirige ese vector A de despolarización. Así que fíjense, es un vector pequeño, es oblicuo, y se dirige, si pensamos en mi cuerpo, piensen, ¿dónde se origina? En el nódulo sinusal, que está en la aurícula derecha. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia el nódulo AB, donde después se va a conectar con el haz de His, ¿no es cierto? Así que, ¿en qué dirección se dirige el vector A? El vector A es pequeño, pero se dirige de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. ¿Está? En la misma dirección que se dirige el impulso nervioso, si lo piensan de esa manera, cuando estudiamos la inervación del corazón. Yo por eso les había explicado inervación. Así que, fíjense, es un vector pequeño, por eso la onda P se ve pequeña en el electrocardiograma. ¿Está? Es oblicuo, se dirige de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. Eso sería lo más importante. ¿Por qué? Porque acá tengo el nódulo sinusal y se dirige hacia acá, donde tengo el nódulo auriculoventricular. ¿Ven? Por eso los miocardiocitos del corazón, o sea, el músculo estriado cardíaco del corazón, en la aurícula
se despolariza de esa manera. ¿Ya? Entonces, piensen en la inervación. Teníamos acá nódulo sinusal, acá nódulo AB. Y después, recuerden que el nódulo AB está en el tabique, así que a continuación vamos a estudiar los vectores ventriculares. Y los vectores ventriculares son tres, que le vamos a llamar justo vector 1, vector 2 y vector 3. El vector 1, que es justamente el primero en ocurrir, representa la despolarización del septum o tabique interventricular. ¿Está? ¿Cómo lo vamos a ver eso en el electro? Como la onda Q del complejo QRS. Imagínense, ¿por qué el complejo QRS son tres ondas? Q, R y S. Porque son los tres vectores que yo les estoy explicando. Entonces, el vector 1, que es la despolarización del septum, o tabique interventricular, ¿cómo lo vamos a ver en el electrocardiograma? Como la onda Q, que es esta que tienen acá. Esta la vamos a estudiar. ¿No? Onda Q. ¿No? Onda Q del complejo QRS. Esperen que para la miércoles lo dibujé. Ahí está. ¿No? Esa partecita. Onda Q del complejo QRS, les adelanto. Ya vamos a estudiar onda por onda, que es lo que el profe les va a pedir. ¿Qué características tiene el vector 1? Fíjense, es medio raro, porque es, como pueden ver, es horizontal, es muy pequeño. Fíjense, es más pequeño que la onda A. Por eso, miren cómo dibujé la onda Q, que representa este vector. La dibujé muy pequeña. Y como habrán visto, y lo vamos a estudiar en un rato, la onda Q en algunas derivaciones ni siquiera se ve de tan pequeño que es el vector. ¿Ah? Es un vector muy pequeño, más pequeño que el vector A, es horizontal y se dirige de izquierda hacia la derecha. O sea que los miocardiocitos de la izquierda se despolarizan primero y los de las derechas, del septum o tabique, se despolarizan después. El flujo de iones, recuerden que los miocardiocitos tienen uniones gap, el flujo de iones, el impulso nervioso, se dirige en ese sentido. La despolarización se dirige de esa manera. ¿Está? A continuación, tenemos que estudiar el vector 2, de despolarización. Fíjense que de todos los vectores que yo dibujé acá, es el más grande. Representa la despolarización del ápex. Recuerden que el ápex es la punta del corazón. ¿Cómo lo vamos a ver en el electrocardiograma? Lo vamos a ver como la onda, ahí la ven en color verde, la onda R. ¿Ven? Uy, cualquier cosa. La onda R del complejo QRS, ¿ven? Es la más grande que ven ahí. Ven que está dibujada en color verde. Tenemos azul, la onda Q. La onda R la vemos en verde acá, pero ya la vamos a estudiar. Como pueden ver, dentro del complejo QRS ven que yo dibujé tres ondas. Una azul, una verde y otra azul. Esa onda que está para arriba, que es la onda R, es la más grande. ¿Por qué será generalmente la onda más grande en el electro? Porque el vector es grande. Entonces, fíjense que lo que yo les dije respecto al tamaño, lo ven ahí en el trazado del electro. La onda R, dentro del QRS, suele ser la más grande, porque el vector es grande. ¿Qué significa que el vector es grande? Que muchos miocardiocitos, la mayoría de los miocardiocitos en el ventrículo, se despolarizan de esa manera. ¿Ya? Así que como pueden ver, es un vector grande, tiene la misma dirección y sentido que el auricular, solo que es mucho más grande, ¿ven? Es grande, es oblicuo, se dirige de derecha hacia izquierda y de arriba hacia abajo, como pueden ver. ¿Ya? Y por último, una vez que, entonces acuérdense, teníamos el nódulo sinusal, haz de His, nódulo AB, se despolarizó el septum, después recuerden que seguía el haz de His, se despolariza el ápex, y luego que teníamos las ramas, ¿no es cierto? Rama derecha y rama izquierda. Así que el impulso nervioso va a seguir despolarizando el miocardio, y vamos a tener entonces el vector 3. El vector 3 entonces, vamos a decir que representa la despolarización de las paredes ventriculares. ¿Cómo lo vamos a ver en el electrocardiograma? Lo vamos a ver como esta última onda del QRS, que es la onda S, justamente. Así que tenemos
la onda Q, que la tienen acá, que es el vector 1, la onda R, que es el vector 2, la onda S, que es el vector 3. Si se fijan, el vector 3 es más chico que el vector 2, pero es más grande que el 1. Entonces, miren acá el tamaño y se dan cuenta. ¿Ven? El vector 3 es más chiquitito que el 2 y más grande que el 1. Se nota acá también en el dibujo. La onda S es más grande que la onda Q, pero no tan grande que la R. El tamaño del vector se ve en el papel del electrocardiograma en forma del tamaño de cada onda que yo les vaya a explicar, que ya la vamos a estudiar una por una, pero bueno, de a poco les voy mostrando. Fíjense que estos vectores, los vectores 3, tenemos uno para ventrículo izquierdo y uno para ventrículo derecho. Ambos son vectores 3, solo que uno para cada ventrículo. Fíjense que estos vectores son verticales y se dirigen de abajo hacia arriba. Como dice ahí. Es intermedio, no es ni muy grande ni muy pequeño, y se dirige de abajo hacia arriba. Entonces con esto les mostré que los miocardiocitos se despolarizan en diferentes direcciones y sentido, pero piénsenlo, si juntamos los miocardiocitos de aurícula con los de ventrículo, si tuviéramos que hacer todos estos 4 vectores que yo les expliqué, si tuviéramos que resumirlo en uno solo, en uno que me represente la mayoría de los miocardiocitos, ¿en qué dirección y sentido diríamos que se despolariza todo el corazón? Si tuviéramos que hacer una sola flecha, diríamos que el corazón se despolariza de arriba hacia abajo, de derecha hacia izquierda. ¿Está? Así que, si resumiéramos todos los que les conté en un solo vector de despolarización, obtendríamos básicamente esto. Le vamos a llamar vector resultante o vector promedio de despolarización, o lo que el profe les pide como eje eléctrico, que justamente les tengo que enseñar cómo se calcula el eje eléctrico. Pero, ¿de qué sirve saber calcular el eje si no saben lo que es el eje? Bueno, ahora ya saben. El eje eléctrico es el vector resultante o promedio de la despolarización del corazón. Es como un resumen de los 4 vectores que yo les conté acá. O sea, la mayoría de los miocardiocitos del corazón, la mayoría, se despolariza de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Eso es lo que nosotros vamos a evaluar en el paciente al colocar electrodos sobre diferentes partes del cuerpo del paciente. Vamos a tratar de evaluar cómo se despolariza, de qué manera se despolariza el corazón en ese paciente. ¿Está? Entonces, el tema es el siguiente. Espérenme un segundo que prendo la luz. Entonces, yo quiero que se imaginen, antes de explicar en el paciente, yo quiero que se imaginen qué es lo que vamos a hacer. En teoría. Vamos a suponer algo así. Quiero que se imaginen esto. Vamos a suponer que yo quiero evaluar este vector de despolarización. Estoy por inventar uno, ¿no es cierto? Así que no importa. Este vector es el que yo voy a evaluar, ¿no es cierto? Acuérdense, el vector es una flecha. Fíjense que acá lo dibujé horizontal. Acá está el negativo, acá está el positivo. Perfecto. Bueno, yo quiero evaluar este vector de despolarización que inventé. Entonces, ¿qué voy a hacer? En el cuerpo del paciente voy a colocar placas metálicas, que son los electrodos, que esos electrodos me van a servir para medir las derivaciones. Entonces, voy a inventar, no estoy por hablar del paciente todavía. Vamos a suponer que yo coloco acá una derivación. Supongamos que le llamamos derivación 1. Fíjense que la coloqué al inicio de la despolarización. Voy a colocar luego otra derivación, otros electrodos. Y los voy a colocar de este lado. Vamos a suponer que es el vector 2. El electrodo 2 o la derivación 2. Lo coloqué al final de esta despolarización. Y por último, vamos a poner una derivación que esté intermedia, acá en el medio. En la mitad del camino. Le vamos a poner número 3. Así que tengo
yo quiero que se imaginen lo siguiente. Como digo siempre cuando explico este tema, todas las derivaciones que yo les dibujé acá están viendo el mismo evento, pero desde diferentes puntos de vista. Entonces el ejemplo que yo les doy es, por ejemplo, vamos a suponer que yo me paro. Imagínense que ustedes me están mirando, yo me paro y camino para allá. Vamos a suponer eso. Si hubiera una persona a aquel lado, esa persona que estuviera allá, si yo me muevo para aquel lado, me diría, yo veo que Hermi se está yendo, porque esa persona está ubicada acá y ve que yo me voy para allá. Ahora, si hubiera una persona de aquel lado, ¿qué diría? No, Hermi no se está yendo, Hermi está viniendo. Ambas personas me están viendo a mí caminar, pero la que está de este lado ve que yo me voy. La que está de aquel lado ve que yo llego. Si hubiera una persona acá frente a mí, diría, yo veo que Hermi primero se acerca y luego se va. Entonces, las tres personas que me están mirando caminar, me están viendo a mí caminar. Es un solo evento lo que está ocurriendo. Ahora, ¿por qué están explicando cosas diferentes? Porque son diferentes puntos de vista. Entonces, otro ejemplo que dan los libros es los trenes. Una persona que esté en un lado de la estación y otra que esté en otro lado. Una persona va a ver el tren llegar, otra persona va a ver el tren irse. Es el mismo tren, lo que cambia es los puntos de vista. Como yo digo, son testigos o ocurre un crimen. Hay 12 personas que vieron ese crimen. Son 12 testigos diferentes. Cada uno vio cosas diferentes y lo va a contar a su manera, de manera diferente. Entonces, yo quiero que piensen, ahora volvamos a mirar de acuerdo a lo que les dije. Yo quiero que piensen que ustedes están viendo. Es verdad, están viendo un solo evento, desde 3 puntos de vista diferentes que yo inventé. Entonces, cada derivación va a explicar lo que ella esté viendo. Entonces, empecemos por el principio. Supongamos que estamos por explicar lo que está pasando, lo que está viendo la derivación 1. ¿Qué es lo que está viendo la derivación 1? La derivación 1 ve que la despolarización se aleja de donde ella está. Entonces, ella dice eso, ella vio eso y va a escribir eso. ¿Tá? Entonces, la derivación 1 ve que la despolarización se aleja de ella. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que va a dibujar? Cada vez que una derivación vea que la despolarización se aleja de donde ella está, dibuja una onda negativa en el electrocardiograma. Esperen que acá no se ve bien, vuelvo a marcar. ¿Qué significa una onda negativa en el electro? Por debajo de la línea isoeléctrica. La línea isoeléctrica es esta, que está a la misma altura. Se llama isoeléctrica porque no tiene voltaje. Línea isoeléctrica. Toda onda que esté por debajo de esa línea es una onda negativa. Entonces, ¿qué es lo que dibujó la derivación 1? Lo que ella vio. Ella vio que la despolarización se aleja de ella. ¿Qué dibujó entonces? Una onda negativa en el electrocardiograma. ¿Está? Eso es pregunta teórica que el profe hace también en los choies, así que ténganlo en cuenta. Vamos a ver el otro lado. Veamos la derivación número 2. ¿Qué es lo que está viendo esa derivación? Si miran, esa derivación está viendo que la despolarización se acerca hacia donde ella está. Y eso es lo que va a decir. La despolarización se acerca. Cada vez que una derivación vea que la despolarización se acerca hacia ella, ¿qué va a dibujar en el papel del electrocardiograma? Una onda positiva. ¿Qué es una onda positiva? Aquella que está siempre por encima de la línea isoeléctrica. Recuerden que la línea isoeléctrica es la que está siempre a la misma altura, más o menos. ¿Está? Así que, onda positiva. Es el mismo evento, pero fíjense que los dibujos son diferentes. Y por último, veamos el testigo que está en el medio. El punto de vista de la derivación número 3. ¿Qué es lo que está viendo la derivación 3? Está viendo que primero la despolarización se acerca a ella y la otra mitad del tiempo se aleja. Así que, por lo tanto, la despolarización primero se acerca. Entonces, si primero se acerca, ¿qué dibujo? Si se acercaba era
onda positiva. Así que dibuja onda positiva. Segundo, se aleja. ¿Qué dijimos que dibujábamos cuando se alejaba la despolarización? Onda negativa. ¿Ven? Primero positiva, porque se acerca, luego negativa, porque se aleja. ¿Cómo le llamamos a esta onda que mide lo mismo para arriba que para abajo? O sea, en onda positiva que en onda negativa, se le llama onda isodifásica. Onda isodifásica, ¿ven? Entonces, no sé si alcanzaron a entender. Cuando nosotros miramos un electro, vemos 12 derivaciones. Entonces la miramos y en todas hay dibujos diferentes. Y uno dice, uy, pero ¿por qué son tan diferentes? Porque son 12 puntos de vista diferentes del mismo evento, que es la despolarización del corazón. Entonces tienen que entender por qué los dibujos se ven tan diferentes. Espérenme, vamos a mirar un ratito eso. Por ejemplo, acá. Esperen que busco. Acá. Fíjense esto. Este es el electro normal que ustedes tienen en el práctico de física. Fíjense, vemos 12 derivaciones. Y miren acá. Acá hay una onda positiva, por ejemplo. ¿Ven? Onda positiva. Acá hay una más alta. Acá hay una más baja. Entonces, ¿por qué se ven tan diferentes los dibujos en las 12 derivaciones? Porque son 12 puntos de vista diferentes del mismo evento que es la despolarización del corazón, de esos 4 vectores que yo les estuve explicando. Para que vean también, dependiendo de dónde esté ubicada esa derivación, las alturas de las ondas también va a variar. Fíjense esta situación. No quiero que la dibujen, solo que la analicen. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo? A ver, esperen que busco otro color. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera dibujado esto, por ejemplo? No lo dibujen, solo para que lo piensen. ¿Qué pasa si yo hubiera colocado un electrodo acá, una derivación acá? ¿Qué hubiera visto esa derivación? ¿Ven? Que se acerca un ratito, pero la mayor parte del tiempo se aleja. Hay que dibujar eso. Se acerca un ratito, la mayor parte del tiempo se aleja. Se acerca un ratito, la mayor parte del tiempo se aleja. ¿Ven? Que también influye. Acá porque justo estaba al inicio. Acá está un poquito, ve que se acerca a ella, dibuja positivo. La mayor parte del tiempo se aleja. Por eso dibuja onda negativa, más grande que la positiva. Al revés, ¿qué hubiera pasado si yo colocaba acá la derivación? ¿Qué ve esta derivación de acá que yo coloqué recién? Que la despolarización, la mayor parte del tiempo se acerca a donde ella está, pero un pequeño tiempo se aleja. ¿Qué dibujo ahí? La mayor parte del tiempo se acerca, un ratito se aleja. La mayor parte del tiempo dibuja positivo, solo un ratito dibuja negativo. Entonces, siempre es así. Cada vez entonces que una derivación ve que una onda se aleja de ella, dibuja una onda negativa en el electrón. Si ve que se acerca, dibuja positivo. Y si justo está en el medio, dibuja del mismo tamaño las ondas positivas y negativas, es decir, ondas isodifásicas. ¿Está? Así que, si uno entiende la teoría, yo sé que electro no es tan fácil tampoco, pero si uno entiende la teoría, por ahí alcanza a entender por qué las ondas son así. ¿Está? Es como lo más importante, entender lo básico, para después leer un electro, ¿ya? Que yo también les voy a enseñar. Entonces, esperen que apago mi luz. Ahí. Entonces, como ven acá en el pizarrón, fíjense entonces que tenemos, y el ejemplo que les di recién, ven el electrodo 1, el 2 y el 3. ¿Ah? El electrodo 1, que observaba que se aleja, dibuja una onda negativa, que se encuentra siempre por debajo de la línea isoeléctrica. El electrodo 2, una onda positiva. ¿Ah? Inventé los nombres, ¿no? Estos no son electrodos verdaderos del paciente, los inventé para que ustedes entiendan la teoría. Y el electrodo está en la mitad del recorrido, así que ve, mitad que se acerca, dibuja onda positiva, mitad que se aleja, dibuja onda negativa. ¿Está? Así que
Vamos a hacer un ejercicio. Ustedes en la parte superior de su, del Zoom van a notar un lapicito. En inglés dice Annotate, creo. ¿Tá? Si ustedes aprietan ese lapicito, prueben y van a ver que pueden dibujar sobre mi pizarrón. No es para que lo hagan siempre, sino que prueben, van a ver que lo van a poder hacer. Necesito que el que encontró ese lapicito trate de mostrarme, dibuje ahí sobre este electro, cuál les parece que son ondas positivas. A ver, ¿qué les parece? ¿Tá? En la parte superior van a encontrar el lapicito y lo pueden marcar. ¿Está? Sí, está ahí. No sé cómo mostrarle. Ahí está. Por ejemplo, Tali encontró, ahí me marcó una onda positiva. ¿Ah? Perfecto. Es un lapicito, tiene forma de como de lápiz y está ahí en el... Yo no sé si en el celular se ve, pero en la computadora aparece. ¿Ah? En el menú aparece chat, aparece como diferentes ítems. Hay uno que es un lápiz. ¿Tá? Si lo encuentran, por ejemplo, perfecto. Ahí Nicoli me marcó ondas positivas. Perfecto. ¿Encontraron todos? No importa, si quieren rayen, no interesa. Ay, perdón. Si quieren rayen, no interesa. Es para que practiquen 2 segundos, ¿ven? Van a poder hacer esto que estoy haciendo, lo van a poder hacer ustedes. ¿Está? ¿Encontraron todos? Esta es la parte divertida que a mí me gusta porque ustedes me pueden mostrar las cosas que yo quiero que me muestren. ¿Está? Perfecto. Voy a borrar de vuelta, a ver si sale. ¿Está? Es divertido, por lo menos vamos a poner onda a la clase. Entonces, a ver. ¿No encontraron? ¿No? Ay, qué lástima. No, está ahí, ¿eh? Tienen que mirar, tienen que colocar el cursor y aparece un menú. Y ahí encuentran el lapicito y pueden anotar, pueden hacer círculos, por ejemplo, pueden hacer corazones, por ejemplo, corazones así. ¿Ven? O sea, la verdad que pueden hacer cualquier cosa, básicamente, con ese lapicito, con ese menú, digamos. ¿Ah? Es como... ¿No? Ay, qué lástima, ¿no? La verdad que el año pasado con los chicos practicamos así, porque ellos me mostraban las alteraciones del electro. Acá estamos recién viendo las ondas, pero bueno, para que no sea tan aburrido, por lo menos. ¿Está? En la parte superior del menú, ahí Tatiana, por ejemplo, encontró. En la parte superior del menú aparece un lápiz. No sé cómo decirles. Es un lapicito y bueno. Ahí Sebastián encontró el lápiz. Perfecto, sí, porque a mí me salta el circulito y me salta el nombre de quién lo escribió y todo, así está bueno, está copado. Dice, Tali dice, en la parte superior del Zoom, donde está una franja verde que dice, usted está viendo pantalla de Hermi, opciones de vista. Eso dice Tali que ella lo encuentra así. Ah, perfecto. Allá no es buenísimo. Igual vamos a practicar mucho electro, pero es para que, bueno, cuando veamos alguna alteración, ustedes la marquen y vean a ver qué les parece y eso. ¿Ah? Entonces, vamos a practicar. Necesito ahora que en este electro, no importa, todavía no estudiamos las ondas, necesito que me marquen cuál les parece que son ondas negativas en el electrocardiograma. Recuerden la definición de negativas que dijimos, por debajo de la línea isoeléctrica. Por ejemplo, ahí Nicoli recién marcó, Tatiana marcó en color rojo, perfecto, Nicoli volvió a marcar. A ver, Sebas, que también había encontrado el lápiz. Tiago también encontró, perfecto. Tatiane también, ¿ven? Ustedes ahora ya saben cuáles son ondas negativas en el electrón. No sé qué nombres tienen porque todavía no les enseñé, pero ustedes ahora ya saben. Voy a borrar un ratito. Ahora quiero que se fijen y me digan si encuentran alguna onda isodifásica. Recuerden que isodifásica significa que más o menos, no cuenten cuadraditos, nada, más o menos miren lo mismo en positivo que en negativo, más o menos. ¿Cuál les parece que puede ser isodifásica ahí en el electro? Busquen en todo el electro. Perfecto, Tatiani en B3, Tali también encontró en B3, perfecto. No me acuerdo quién marcó en amarillo ahí, Nicoli encontró, por ejemplo, ¿ven? En isodifásica, ¿ven? Mide más o menos lo mismo en positivo que en negativo. Perfecto. Ruth me marcó una. ¿Cuál es el problema? Que si se fijan, ¿vieron esta verde que está acá? Esta que me marcó Ruth, no importa si se equivoca, estamos aprendiendo. Esta mide mucho más en positivo y no tanto en negativo. Tiene que ser más o menos igual para que sea isodifásica, ¿ven? Así, ¿ven? Como la de ABL, como la que me marcaron acá en B3, por ejemplo, ¿ven? Más o menos, por ejemplo, voy a borrar otra vez, ¿está? Vuelvo a borrar. Por ejemplo, esta que está acá,
tiene positivo y negativo, pero yo necesito que esté más o menos igual en positivo que en negativo. Así que, por ejemplo, esta que yo marqué acá no puede ser, porque es demasiado positivo y poquito negativo. Ahora, me marcaron en rojo recién ahí, así que fíjense, está muy bueno. Esperen que me voy 2 segundos hacia atrás. Así que a medida que yo les vaya enseñando cosas, vamos a ir practicando. Ustedes van a participar, me van a rayar toda la hoja, no hay problema, después se borra. Para que, bueno, por lo menos que sea más interesante aprender este tema. Esperen que me voy un segundito para arriba. Entonces, como les decía, ahí está. Nosotros vamos a empezar a estudiar lectura e interpretación del electrocardiograma, ¿no es cierto? ¿Ven ahí el PowerPoint? ¿Se escucha? Ay, qué divertido, dice. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que estudiamos hasta ahora? Muy básico lo que estudiamos, pero bueno, es lo importante para después aprender electro. Ustedes tienen este electrocardiograma que estuvimos viendo recién, es un electrocardiograma normal, lo tienen en el práctico de fisio, ¿está? El normal, fíjense que dice tira de ritmo, 25 milímetros, ya vamos a ver eso, ¿está? Eso, por ejemplo, es una onda positiva. Igual ustedes ya me marcaron, así que no hay problema, ustedes ya me mostraron que era una onda positiva. Perfecto, eso me estuvieron marcando. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de onda negativa, por debajo de la línea isoeléctrica. Esto, por ejemplo, ustedes también me han marcado, es un ejemplo de onda isodifásica, porque mide más o menos lo mismo para arriba que para abajo, y lo mismo en B3. Acá creo que me han marcado también, ¿ven? Esta también es isodifásica. Hay veces que no hay isodifásica en el electro, pero para que vean que lo que les conté es cierto, se ve en el electrocardiograma ondas que sean predominantemente positivas o negativas o mitad y mitad, digamos. ¿Está? Así que, perfecto. ¿Quedó claro eso? Ahora sigamos sí, con la teoría porque tenemos que aprender varias cosas hoy. Así que lo que les dije acá es verdad, es cierto, digamos. Ahora, vamos a trasladar toda esta teoría que yo les conté al paciente. Así que, por lo tanto, nosotros al paciente le tenemos que colocar electrodos para luego poder medir estas derivaciones, estos puntos de vista que yo les estaba contando. Entonces, recuerden que los electrodos son placas metálicas. Piénsenlo de esta manera. El metal conduce la corriente eléctrica. Por eso, no tenemos que, por ejemplo, los pararrayos, ¿tá? Atrapan los rayos y conducen la corriente eléctrica. ¿Tá? Bueno, lo que nosotros le vamos a hacer al paciente, entre comillas, es pasar electricidad por su cuerpo. Es de muy bajo voltaje, así que no le va a hacer nada, no es que lo vamos a electrocutar con 220 milivoltios, con 220 voltios, no. Es muy poca carga, muy poca electricidad lo que va a pasar por su cuerpo. Pero las placas metálicas que le vamos a colocar es justamente para que conduzcan la corriente eléctrica. ¿Está? Entonces, vamos a empezar por ahí. Los electrodos son placas metálicas, como les dije, que se colocan en el cuerpo del paciente y que conducen la corriente eléctrica. ¿Está? 10 electrodos son los que yo voy a colocar en el paciente. Vamos a colocar 4 electrodos en los miembros, o sea, en las muñecas y en los tobillos, y 6 electrodos precordiales. ¿Está? Los electrodos de los miembros se van a colocar de la siguiente manera. El color verde, el electrodo verde, se coloca en el pie izquierdo. El electrodo negro en el pie derecho. El electrodo rojo en el brazo derecho. Y el electrodo amarillo en el brazo izquierdo. ¿Está? Si quieren, les doy una mnemotecnia para que no se olviden. La mnemotecnia es la palabra veneria. Comienzo por el pie izquierdo y me voy desplazando en el sentido de las agujas del reloj. Por lo tanto, B, N, D, A. Y ahí coloco todos los... Les digo esto porque a veces uno se olvida qué color va en cada miembro. Entonces, el electrodo verde en el pie izquierdo, ahí sigo, veneria. El electrodo negro en el pie derecho. El electrodo rojo en el brazo derecho. El electrodo amarillo en el brazo izquierdo. ¿Tá? Veneria en el sentido de las agujas del reloj. ¿Está?
Eh, Creo que hay otras mnemotecnias. Hay una chica que una vez que me dijo que ella se acordaba por los semáforos, pero bueno, no sé qué era lo que estudiaba ella, pero se acordaba. Ella decía rojo, amarillo y verde. El semáforo está así, entonces ya se acordaba. Empiezo por el brazo derecho y hago como el semáforo, rojo, amarillo, verde. Bueno, busquen la manera de no olvidarse. Yo me la acuerdo con esta mnemotecnia. Si ustedes se acuerdan de memoria sin mnemotecnia, bueno, no hay problema, está perfecto. ¿Está? Recuerden, ¿por qué puse acá al lado izquierdo? Porque el paciente los está mirando a ustedes, está frente a ustedes, ¿está? Así que las placas que habrán visto alguna vez un electrocardiógrafo, las placas que se colocan, los electrodos que se colocan en las muñecas y en los tobillos son como unas pinzas, como los broches para la ropa, ahí se colocan acá. ¿No? Por otro lado, le vamos a colocar también al paciente 6 electrodos en la región precordial, en los espacios intercostales. Esos tienen forma de ventosa, como por ejemplo, ¿vieron los electrodos que se ponen en la piel para estimular al músculo? Bueno, tienen forma así redondito, ¿tá? Son como ventosas que se colocan sobre la región precordial. Son 6. Ahora, ya les voy a mostrar, enseguida les muestro dónde se colocan. Ahora, el tema es el siguiente. De los 10 electrodos que yo les estoy nombrando acá, solamente 9 se van a utilizar para hacer el electrocardiograma, o sea, para medir las derivaciones. ¿No? ¿Por qué? Porque el electrodo negro, ven acá, el electrodo negro, es el que se coloca en el pie derecho, es la descarga a tierra. O por ejemplo, ¿vieron en los enchufes? La tercera patita del enchufe es la descarga a tierra. Entonces, toda la electricidad que yo voy a pasar por el cuerpo del paciente sale del cuerpo por ese electrodo negro. Por eso, entonces, vamos a ocupar para medir las derivaciones los 6 electrodos precordiales y 3 electrodos de los miembros. El electrodo negro no, porque es la descarga a tierra. ¿Está? Así que el negro, olvídense para lo que les voy a decir ahora. Pero bueno, recuerden que todo esto, al que le ha tocado electrocardiograma en el oral del final, todo esto le contó al profe. Así que está bueno, ¿no? Pueden hablar un montón de tiempo. Entonces, estos electrodos que yo coloco sobre la piel del paciente, en los miembros o en la región precordial, me van a servir para medir las derivaciones. Espérenme 2 segundos. Entonces, ¿qué son las derivaciones? Las derivaciones, vamos a decir que son las medidas de la diferencia de potencial entre dos puntos. Lo digo con mis palabras, la corriente eléctrica que yo voy a hacer pasar en el paciente, sí o sí tiene que ir entre dos electrodos. Uno que va a ser el negativo y otro que va a ser el positivo. Por eso dice que es la diferencia de voltaje o la diferencia de potencial entre dos puntos, o sea, entre dos electrodos. Por lo tanto, no se vayan a olvidar que para cada derivación necesito dos electrodos, uno negativo y uno positivo, porque la corriente eléctrica va a ir de negativo a positivo. ¿Está? Tengo un problema, son 12 derivaciones y solamente 9 electrodos, así que vamos a ver cómo hacemos. ¿Está? Así que, como se darán cuenta, hay algunos electrodos que utilizo más de una vez, porque tengo. Recuerden, el electrodo negro no lo vamos a usar porque es la descarga a tierra, ¿está? Para hacer las derivaciones vamos a utilizar los demás, 9 nos quedan. Así que siempre para cada derivación se usan dos electrodos. El que va a ser el negativo y la corriente eléctrica de ahí se va a dirigir al electrodo positivo. ¿Está? Habrán visto en el electro que yo les mostré hace un ratito que tenemos 12 derivaciones. Tenemos las derivaciones que miran al corazón en el plano frontal, que son 6, y la que miran al corazón en el plano horizontal, que son 6. ¿Qué significa que la derivación mira al corazón o evalúa al corazón en el plano frontal? Significa que la corriente eléctrica, si el corazón está así, la corriente eléctrica va a pasar por el frente del corazón. Por ejemplo,
se dirige del brazo derecho al brazo izquierdo, pasa por el frente del corazón. ¿Ah? ¿Qué significa cuando yo digo que una derivación mira al corazón en el plano horizontal? Que la corriente eléctrica se dirige así. Es como que hace un corte transversal del corazón. ¿Tá? Frontal es así, ¿tá? O así, pero siempre por el frente. Horizontal es así. ¿Tá? Me corta como al corazón de manera transversal u horizontal, justamente. ¿Tá? Entonces, ¿cuáles van a ser las derivaciones que miran al corazón en el plano frontal? Tenemos 6. A esas 6 derivaciones las vamos a dividir en 2 grupos. Las derivaciones bipolares de los miembros, o estándar, que son de 1, de 2 y de 3. La letra D significa derivación. Derivación 1, derivación 2, derivación 3. Pero ustedes díganle de 1, de 2, de 3. Nada más, ¿está? Sin problema. Y tenemos también las unipolares de los miembros o aumentadas, que son ABR, ABL y ABF. Ya les digo por qué se llaman así, ¿ya? Así que, las derivaciones que miran al corazón en el plano frontal, tenemos las bipolares de los miembros, de 1, de 2, de 3, las unipolares de los miembros ABR, ABL y ABF. Por otro lado, tenemos las derivaciones que miran al corazón en el plano horizontal, o sea, así como yo les había dicho, estoy hablando de las derivaciones precordiales, que se van a llamar V1, V2, V3, V4, V5 y V6. Así que ahí tenemos entonces las 12 derivaciones que ustedes tienen que conocer. Perfecto, ahora que ya sabemos los nombres, empecemos a estudiar una por una. Comencemos entonces. Espérenme, se me mojó el tele. Comencemos entonces por las derivaciones bipolares de los miembros o estándar. Primera cuestión, ¿por qué se llaman así? No me digan, por favor, porque le han dicho al profe a veces, se llama bipolar porque usa 2 electrodos y unipolar porque usa un electrodo. Falso. Recuerden que todas las derivaciones usan 2 electrodos. Todas. Uno negativo y otro positivo. Entonces, ¿por qué se llaman bipolares estas que estamos por estudiar? Porque los 2 electrodos que voy a ocupar están en el cuerpo del paciente. O sea, en los miembros justamente. Uno de los miembros va a funcionar a modo de negativo y el otro de positivo. Otra aclaración. En algunos libros ustedes van a ver que no me dice cuál es el negativo y cuál es el positivo. ¿Cómo lo van a saber? El primer miembro que se nombra es el negativo siempre. El segundo miembro que yo voy a nombrar es el positivo. Yo ahí les puse cuál es el negativo y cuál es el positivo, pero les aviso por si lo leen en algunos libros. Entonces fíjense, D1 se dirige desde el brazo derecho, que es el negativo, a brazo izquierdo, que es el positivo. D2 se dirige desde el brazo derecho, que es el negativo, a pierna izquierda, que es el positivo. Y D3 se dirige desde el brazo izquierdo, que es el negativo, a pierna izquierda, que es el positivo. ¿Tá? Acá les hice, miren lo bien que dibujo. Les hice el dibujito, ¿tá? Si no, lo hacemos juntos, no hay problema. Entonces, imagínense que ustedes tienen su pacientito. No prendí la luz. Ustedes tienen su paciente, ¿no es cierto? Los está mirando. ¿Tá? Esto es lo máximo que puedo dibujar, perdón, porque no sale más. ¿Tá? Entonces, tenemos el paciente, acuérdense, esta es la izquierda del paciente, esta es la derecha, porque los está mirando de frente. Así que, por lo tanto, tenemos brazo derecho, brazo izquierdo. Así que, de brazo derecho a brazo izquierdo, ¿se acuerdan la punta de la flecha? Pero vamos a hacer con otro color que se vea más. Brazo derecho a brazo izquierdo. Brazo derecho negativo, brazo izquierdo el positivo, negativo el origen, positivo la punta de la flecha, como ya les dije. Esto es D1. D2, de brazo derecho negativo a pierna izquierda positiva. Esto es D2.
Y por último, D3, brazo izquierdo negativo, pierna izquierda positiva. ¿Está? Así que, ¿qué es lo que va a hacer el aparato? El electrocardiógrafo. Primero hace circular corriente eléctrica del electrodo del brazo derecho a el brazo izquierdo. Y mide, dibuja lo que ve de uno en el papel del electrocardiograma. Corta. Luego hace circular corriente eléctrica entre el electrodo del brazo derecho a el de la pierna izquierda. Dibuja lo que observa en el corazón, listo, corta. Y luego de brazo izquierdo a pierna izquierda. Dibuja lo que ve, corta. ¿Va? Obviamente, las derivaciones no se dibujan al mismo tiempo. El electrocardiógrafo va haciendo circular corriente eléctrica siempre entre dos electrodos. Se supone, entonces, que en el centro de esas tres derivaciones va a estar el corazón del paciente. Vamos a sacarle a la persona que está ahí atrás para mostrar el dibujo que queda. Entonces, si yo le saco al paciente de ahí, fíjense que de uno me queda así, bien horizontal. De 2 me queda así. Y de 3 me queda así. Quiere decir que lo están viendo de frente a este corazón. Se supone que en el centro de estas tres derivaciones bipolares de los miembros se encuentra el corazón. ¿Está? Así que, por lo tanto, esto se denomina triángulo de Einthoven. ¿Está? Triángulo de Einthoven que justamente representa las tres formas en las que se observa el corazón desde estas derivaciones bipolares de los miembros o estándar. ¿Está? Fíjense que ustedes tienen ahí lo que les estoy preguntando, lo que les estoy explicando, pero bueno, se los quería dibujar para que entiendan por qué tanto dibujo. Así que fíjense, de 1, de negativo, brazo derecho negativo, brazo izquierdo positivo. De 2, brazo derecho negativo, pierna izquierda positiva. Y de 3, brazo izquierdo negativo, pierna izquierda positiva. ¿Está? Como dice acá. Siempre la corriente eléctrica va de negativo a positivo y observa los vectores de despolarización que yo les había contado y lo que ve lo dibuja en el papel del electrocardiograma. ¿Está? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si nosotros queremos calcular el eje eléctrico, les recuerdo, el eje eléctrico era este, ¿se acuerdan? El resultante. Es como un resumen, como un promedio de los 4 vectores que yo les expliqué acá. Entonces, para calcular el eje, ¿qué es lo que se hizo? Imaginariamente, les muestro acá en mi dibujo, imaginariamente teóricamente les podría decir, vamos a desplazar estas tres derivaciones que yo les mostré, teóricamente la vamos a desplazar al centro de este corazón para que se corten entre sí. Entonces, miren esto. Y esto al cortarse entre sí, las derivaciones me van a cortar, me van a fragmentar, entre comillas, al corazón en diferentes grados. Entonces, imagínense esto. De 1, de 1 la desplazo hacia acá, para que me corte el corazón a la mitad, básicamente. Y me va a quedar algo así. ¿Está? De 1, entonces, me va a quedar bien horizontal. Y si a esto lo tengo que medir en grados, del lado positivo va a ser 0 grados, del lado negativo, menos 180 grados. ¿Está? Ahora, sigamos. Vamos a suponer ahora que imaginariamente D2, perdón, me olvidé de poner acá D1, ¿no es cierto? D1 entonces se encuentra entre 0 grados del lado positivo, menos 180 grados del lado negativo. ¿Está? Vamos ahora con D2. Quiero que imaginariamente, acá está D2, ¿ven? Imaginariamente D2 se desplace hacia el centro del corazón y se encuentra con D1 y lo corta. Entonces, imagínense que este sería el centro, así que D2 desplazo hacia el centro del corazón para que corte a D1. Y lo va a hacer de esta manera. ¿Ven? De este lado el positivo, acuérdense. De este lado el positivo
y de aquel lado, o de este lado, el negativo, como ya les dije. Entonces eso me va a cortar al corazón en otras partes más. De este lado, que es el positivo, estaremos a más 60 grados. De este lado, que es el negativo, menos 120 grados. ¿Está? Y por último, vamos a hacer esto. Vamos con D3. Imaginariamente, como pueden ver acá, D3 se desplaza hacia el centro del corazón, donde también estaba D1 y D2, y las corta también. Entonces, imagínense, imaginariamente desplazo D3 para que corte a las otras dos. ¿Ah? Y las corta de esta manera, ¿ven? De este lado el positivo, como vieron acá, y de aquel lado el negativo. ¿Ah? Recuerden que estos D2, no olvidé de anotar. Y finalmente tenemos D3. ¿Ya? D3 vamos a tener del lado positivo más 120 grados, del lado negativo menos 60 grados. ¿Cómo se llama esto? Esta forma teórica que tuve de separar al corazón en fragmentos de 60 grados. Esto se denomina triángulo de, sistema triaxial de Bailey, porque Bailey fue el que lo hizo. Me faltó poner D3 acá. Les pregunto, recuerden, vamos a ponerlo así para que me entiendan. El paciente está de frente a usted, es como si ustedes me estuvieran mirando mi corazón acá, ¿no es cierto? Mi corazón de esa manera. Entonces, miremos de vuelta el dibujo y pensemos en lo siguiente. Si tuvieran que elegir un grado de todos estos que les marqué, ¿en qué sentido que les parece que se despolariza el corazón? ¿Cuál de las tres derivaciones me muestra mejor la dirección en la que se tendría que despolarizar el corazón? ¿Qué les parece? ¿De 1, de 2 o de 3? La que sería un corazón perfecto, digamos, obviamente. ¿Está? A ver. De 2, exactamente. ¿Por qué? Porque el corazón, dijimos, que se despolariza de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Recuerden que el paciente está de frente a ustedes. Esta es la izquierda del paciente. Su derecha es la izquierda del paciente. No se olviden de eso en electro. El paciente los está mirando de frente. O incluso si está acostado en la cama, los está mirando de frente. ¿Está? Así que la derivación que mejor expresa cómo se despolariza el corazón, o sea, el vector resultante de despolarización o el eje eléctrico es esta. De izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. ¿Está? Más 60 grados. ¿Está? Es la que mejor. ¿Está? Pero bueno, vamos a ver que ahora tenemos que agregar otras más. En realidad lo que ustedes van a usar para calcular el eje es el sistema exaxial de Bailey. Así que acá a estas tres derivaciones le faltan tres más. Y bueno, se va a hacer una pizza. Es como cortar al corazón como si fuera una pizza. Bueno, acá tiene 6 fragmentos. La que mejor me muestra la dirección del vector es esta. ¿Tá? Así se tendría que despolarizar un corazón sano en teoría. ¿Tá? Pero bueno, ya vamos a ir viendo eso. Entonces, acá les muestro de dónde entonces saqué estos dibujos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es el sistema triaxial de Bailey? Que como pueden ver, es lo que yo dibujé acá. El sistema triaxial de Bailey se obtiene al desplazar teóricamente, no en la vida real, sino en un dibujo, las derivaciones bipolares hacia el centro del corazón para que se corten entre sí. Y ahí me dividen al corazón en fragmentos, en pedazos de 60 grados. ¿Tá? En base a estas tres derivaciones de las cuales les estoy hablando, surge la primera ley de la electrocardiografía. ¿Qué me dice la primera ley de la electrocardiografía? Me dice que D1 más D3 es igual a D2. ¿Qué significa esto? Perdón. D1 más D3 es igual a D2. ¿Qué significa esto? Significa que si ustedes miden la altura de la onda R en D1 y a eso le suman la altura de la onda R en D3, D2 tendría que ser
igual a lo que sumaron anteriormente. O sea, D1, la altura de D1 más la altura de D3, me tiene que dar como resultado la altura de la onda R en D2. Les aclaro algo. Les voy a mostrar que se cumple esta ley, pero ustedes no van a tener que hacer este cálculo. Solo sepan que se cumple y lo vamos a utilizar por un motivo muy importante. Para hacerlo fácil, siempre que ustedes miren un electro, la onda R en D2 tiene que ser la más alta que D1 y que D3. Si ustedes ven que en el electro la onda R, o sea, la que va para arriba, es la más alta, significa que se cumple esta ley. Por eso les digo, no es necesario que midan nada. Yo les digo cómo se hace, pero no lo vamos a hacer, ¿está? Nadie lo hace en realidad. ¿Qué significa que se cumple esta ley? Que la R en D2 sea más alta que las otras R, que la de D1 y que la de D3. Sí, el hecho de que se cumpla esta ley sirve para descartar errores del operador. ¿Qué significa esto? Que la persona que hizo el electro haya colocado bien los electrodos en los miembros. Como me pasó a mí una vez. Yo la primera vez que hice un electrocardiograma no me acordaba dónde iba cada color. Entonces puse en cualquier lado. La doctora se fue, me dijo, háganle un electro al paciente. Entonces me tocó hacerla a mí, yo le hice. A los 15 minutos vuelve la doctora, mira el papel del electro que yo hice y le dijo, ¿quién hizo este electro? Yo le digo, pusiste mal los electrodos de los miembros, me dijo. Yo me quedé pensando, ¿cómo se dio cuenta? Bueno, obviamente si una persona coloca mal los colores de los electrodos en los miembros, las derivaciones van a estar invertidas, van a estar en un lugar donde no tendrían que estar. Y no se va a cumplir esta ley de la electrocardiografía. ¿Por qué es importante esto? Porque si ustedes ven que está mal hecho el electro, lo tienen que volver a hacer. O la persona que lo hizo, o le van a decir al paciente. Hay veces que el paciente llega al consultorio con el electro nada más, ustedes no lo hicieron. Entonces ustedes miran, y si ven que no se cumple esta ley, el electro hay que volverlo a hacer. ¿Por qué? Le pueden llegar a diagnosticar al paciente algo que no tiene, o en un lugar donde no están presentes, porque se equivocaron los colores de las derivaciones. ¿Está? Entonces, como les decía, la primera ley de la electrocardiografía me dice que D1 más D3 es igual a D2, ¿está? Por ejemplo, en este electro, fíjense, solamente miren, D1 está acá, D2, ¿ven? D1 está acá, D2 está acá, D3 está acá. Si ustedes miran a simple vista nada más, se van a dar cuenta que la derivación donde más alta es la R. Recuerden, acá tenemos la R, acá hay otra y acá hay otra. Donde más alta vemos la R, si no sé si notaron, es en D2. Ahí, ¿ven? Se ve mucho más alta que en D1 y que en D3. Se nota a simple vista. Por eso les digo, no es necesario que se pongan a medir nada. O sea que en este electro se cumple la primera ley de la electrocardiografía. Este lo tienen en el práctico de fisio también. Ya lo vamos a ir practicando. Solo les muestro. Les muestro otro ejemplo. En D2, fíjense que la R es la más alta que en D1 y que en D3. O sea que se cumple la primera ley de la electrocardiografía. ¿Está? Vamos a ver otro electro. Fíjense este otro. Acá tenemos D1, acá está D2 y acá está D3. Fíjense a simple vista. ¿Cuál de las R les parece la más alta? De vuelta, fíjense que en D2 noto que la R es la más alta que D1 y que D3. Así que, otra vez, se cumple la primera ley de la electrocardiografía. Ahora, me voy un ratito. Miren esto. Miren el electro normal. Acá está, ¿ven? D1, D2 es esta, y D3 que es esta. Acá dice D2 otra vez, pero está mal. Pongan un palito más. ¿Está? D1 está acá, D2 está acá, y D3 está acá. Hasta acá. Acá termina la derivación. Acá termina, ya son otras. Así que les pregunto. Miren, D1, D2 y D3. ¿Cuál de las tres derivaciones les parece que tiene la R más alta? ¿Cuál les parece a ustedes? No importa qué es lo correcto y qué es lo... ¿Cuál les parece a ustedes que tiene la R más alta? ¿D1, D2 o D3? ¿Qué les parece? A ver. D1, ¿no es cierto?
Exactamente. Ahí me marcaron incluso. D1 parece que tiene la... este es un electro normal, pero justamente acá en este electro no se cumple la primera ley de la electrocardiografía. Por eso les quería mostrar. ¿Está? No importa. La realidad es que este electrocardiograma que tienen en el práctico de fisio no es un electro de verdad. Es un dibujo espectacularmente hecho para que ustedes puedan practicar electros. Pero como pueden ver, acá en este electro normal no se cumple la primera ley de la electrocardiografía, porque como pueden ver, D1 tiene la R más alta, D2 tiene o igual o más baja, apenas, y D3, bueno, o sea, acá no se cumple la ley, se debería cumplir, pero bueno, vamos a dejar pasar este error porque esto es un dibujo, lo que están viendo acá, realmente no es un electro de verdad, es solo para que podamos practicar, ¿está? Perfecto, entonces, esperen que me voy para más adelante, ¿está? Así que sí, ¿ven? Acá sí. En D2 la R es la más alta que en D1 y que en D3. Se cumple la primera ley de la electrocardiografía. Acá también, ¿ven? En D2, a simple vista, se nota que D2 es la más alta. Así que el profe les va a preguntar en el choice las leyes, o en el oral, las leyes de la electrocardiografía, pero no les van a pedir en el electro que le marquen si se cumple o no. Yo les quería mostrar que sí se ve lo que les estoy contando. Pero bueno, en teoría lo tienen que saber, no en la práctica, a eso me refiero, ¿está? Así que, perfecto entonces. Eso sería en cuanto a las derivaciones bipolares de los miembros o estándar. Antes, el electrocardiograma se hacía solo con esas 3 derivaciones. Años después, se crearon las derivaciones unipolares de los miembros, años después, o también llamadas aumentadas. Primero, ¿por qué se llaman unipolares de los miembros? O por favor, no me digan que es porque utiliza un solo electrodo, porque ya dijimos que todas las derivaciones necesitan 2 electrodos para funcionar, un negativo y un positivo. Entonces, ¿por qué se llaman unipolares? Porque un solo electrodo está en el cuerpo del paciente. El otro electrodo está en el aparato, en el electrocardiograma. Es así, digamos que sería la diferencia. Entonces, ¿por qué se llaman aumentadas? Porque el electrocardiógrafo lo que hace es aumentar un poquito el voltaje de las derivaciones estas, porque si no, no se ven bien. Entonces tienen un voltaje mayor, digamos, al resto de las derivaciones. Por eso, pero bueno. Así que unipolares porque un solo electrodo está en el cuerpo del paciente, en los miembros. El otro está en el aparato. Así que todos los electrodos que estén en el cuerpo del paciente son los positivos. El electrodo que está en el aparato funcionaría como el negativo. Así que, por lo tanto, dijimos que las derivaciones unipolares de los miembros son ABR, ABL, ABF. ¿Qué significa AB? Voltaje aumentado. AB significa voltaje aumentado. La R en inglés significa right, derecha. Me estoy refiriendo a que el electrodo está en el brazo derecho. El electrodo positivo está en el brazo derecho. ABL, ya saben, voltaje aumentado. La L significa left, es decir, izquierda. ¿Por qué? Porque el electrodo positivo está en el brazo izquierdo. Y por último, tenemos ABF, voltaje aumentado, y la F significa foot, que es pie. Pie izquierdo positivo. No me puedo confundir porque el pie derecho, recuerden que ahí va el electrodo negro, y el electrodo negro no se usa para esto. Es el cable a tierra una vez que terminamos de hacer el electrocardiograma. Así que estas 3 derivaciones están unidas en el centro del paciente y todas se conectan por un cable con el electrocardiógrafo, el cual tiene el electrodo negativo. Pregunta de examen, pregunta del profe. ¿Cómo se llama la parte del electrocardiógrafo donde está el electrodo negativo? Se llama terminal de Wilson. Terminal de Wilson, que fue quien creó estas derivaciones. ¿Está? En la terminal de Wilson del aparato, del electrocardiógrafo, se encuentra el electrodo indiferente. En realidad, no tiene voltaje negativo. Su voltaje es de 0 milivoltios. Pero, como la corriente eléctrica viaja desde acá, desde la terminal de Wilson, hacia el brazo derecho,
o hacia el brazo izquierdo, o hacia el pie izquierdo, entonces por eso se le llama negativo. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el electrocardiógrafo? El electrocardiógrafo va a hacer lo siguiente. La corriente eléctrica va a viajar de la terminal de Wilson a ABR, dijimos, brazo derecho. Viaja desde el aparato hacia el brazo derecho, de negativo a positivo. Dibuja lo que ves esa derivación, corta. A continuación, la corriente eléctrica va a circular desde el terminal de Wilson a brazo izquierdo, ABL, ¿no es cierto? Left. Dibuja lo que ve en el papel del electrocardiograma, corta. Por último, la corriente eléctrica va a circular desde la terminal de Wilson hacia el pie izquierdo, ABF, ¿no es cierto? Dibuja lo que ve esa derivación, corta. Siempre las derivaciones de a una se van midiendo. La corriente eléctrica va yendo siempre entre dos electrodos, se dibuja en el papel lo que se ve, corta, y así sucesivamente. De estas tres derivaciones unipolares de los miembros o aumentadas, va a surgir la segunda ley de la electrocardiografía. La segunda ley de la electrocardiografía me dice que ABR más ABL más ABF me da igual a 0 milivoltios. O sea, los voltajes de estas tres derivaciones se anulan entre sí. Les muestro que esto se ve en el electro, pero ustedes no lo van a tener que comprobar. O sea, no me sirve para nada, digamos. O sea, solo sepan que existe esta ley, nada más. ¿Está? Les muestro. Entonces, como les dije, la segunda ley de la electrocardiografía me dice que ABR más ABL más ABF es igual a 0 milivoltios. O sea, los voltajes de las derivaciones se anulan entre sí. Entonces, si ustedes están mirando en este electro, o podemos mirarlo más atrás si quieren, uno más grande, acá. El mismo electro de ahí, pero bueno, les muestro acá que se ve mejor. Fíjense, acá tenemos, acá está ABR, acá está ABL y acá está ABF. ¿Tá? Acá comienza cada derivación. Ven que hay una rayita que marca dónde empieza y acá termina. ¿Tá? Así que ahí les marqué bien dónde tienen que mirar, entre esas rayitas que les marqué. Entonces, si ustedes se fijan, miren ABR. ¿Qué ondas predominan más en ABR? ¿Las positivas o las negativas? Si ustedes miran en el dibujo, esperen que cambio de color. Si ustedes miran en el dibujo, en ABR predomina más la onda negativa, ¿ven? Es más negativo que positivo. Vamos a ABF, que está acá abajo. En ABF, como pueden ver, no hay casi ondas negativas. Predomina la onda positiva. Y como pueden ver, en ABL, isodifásica. Entonces, el voltaje negativo de ABR, el voltaje positivo de ABF y isodifásico de ABL se anulan entre sí los voltajes, por eso me da 0 milivoltios. ¿Está? ¿Van a tener que buscar eso ustedes en el electro? No, sepan que existe la ley, por eso le estaba mostrando. Así que, el mismo electro de recién, ¿ven? En ABR predomina la onda negativa. Hay positivas también, pero es más negativo que positivo, más hacia abajo que hacia arriba. ¿Ah? En ABR el complejo QRS es predominantemente negativo. Miren ahora en ABF. En ABF el complejo QRS es predominantemente positivo. Y finalmente, en ABL el complejo QRS isodifásico. Así que negativo, positivo e isodifásico, los voltajes se anulan entre sí y me da 0 milivoltios. ¿Van a tener que buscar esto en el electro? No. Yo les quería mostrar qué significaba nada más. Y en un shock, imagínense, que les pregunte las leyes de la electrocardiografía y les pregunte. Por ejemplo, la primera ley de la electrocardiografía me dice, opción A, de 1 más de 2 más de 3 es igual a 0. Opción B, ABR más ABL más ABF es igual a de 5. Y así inventa cosas el profe, hasta que busquen ustedes la correcta, ¿no es cierto? ¿Está? Así que bueno. Perfecto, entonces. O sea, les estoy mostrando que existe la ley, pero no la van a tener que hacer en el electro. Ahora, el tema es el siguiente.
Esperen, vamos a ir otra vez a nuestro pizarroncito. ¿Se acuerdan de este dibujo? Yo les dije que este dibujo era el sistema triaxial de Bailey. Bueno, años después se crearon las derivaciones unipolares de los miembros. Así que esas 3 derivaciones unipolares se agregaron a estas bipolares para formar el sistema hexaaxial de Bailey, en la cual me termina dividiendo al corazón en segmentos de 30 grados. Así que vamos a dibujar. Por ejemplo, hay una derivación que corta perpendicularmente, bien vertical a D1. ¿Tá? De un lado va a estar a más 90 grados y del otro lado va a estar a menos 90 grados. Esta derivación es ABF, ¿tá? Justamente porque en los pies, ¿se acuerdan? En los pies, bien vertical. Ahora, tenemos una derivación que nace desde el brazo derecho. Acá está el brazo derecho del paciente. Recuerden que el paciente está de frente a ustedes. Sale del brazo derecho y se cruza hacia el otro lado. Así que vamos a dibujar eso. Brazo derecho y se cruza hacia el otro lado. Por lo tanto, de este lado está a 30 grados y de este lado está a menos 150 grados. Estoy hablando de ABR. Y ustedes me van a decir, Hermi, ¿pero por qué pusiste ABR del lado izquierdo? Fíjense lo que dije. Comienza del brazo derecho y se cruza hacia el otro lado. Así que ABR es este lado, y acá también, su parte positiva y su parte negativa. Y por último, me queda una derivación que comienza, que se coloca en el brazo izquierdo, que es de este lado, y se cruza hacia el lado opuesto, para cortar a las otras derivaciones. Así que, esa derivación, fíjense, que se encuentra a más 150 grados del lado positivo y menos 30 grados del lado negativo. ¿Qué derivación es esta? Es ABL. Fíjense, acá les puse todos los nombres a las derivaciones. Recuerden que de este lado son las mismas derivaciones, pero a su lado negativo, ¿no es cierto? Así que este es D1, este es ABR, acá tenemos D2, acá tenemos ABF, solo que es su lado negativo. Entonces, ¿cómo pueden ver acá? Este es el sistema hexaaxial de Bailey. Y la pregunta que se estarán haciendo en sus mentes en este momento, ¿todo eso tengo que saber? Sí. Van a ver que cuando yo les enseñe a calcular el eje, nunca van a tener que hacer el dibujo completo. Pero en su mente, esto tiene que estar para solo dibujar la parte que nos interesa. Ya les voy a mostrar, nunca hay que hacer el dibujo entero. Nunca. Siempre se hace un pedacito. Pero para eso en su mente tiene que estar todo esto que les estoy contando. Les pregunto algo. Si ustedes tuvieran que elegir 2 derivaciones que me representen el vector de despolarización del corazón, ¿cuál elegiría? Elíjanme una bipolar y una unipolar. De las 6 derivaciones que están acá, ¿cuáles me representan, o qué grados, si quieren decirme en grados, qué grados me estarían representando mejor el eje eléctrico? O sea, el vector de despolarización. ¿Qué les parece? Recuerden, el corazón se despolariza de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Así que, ¿qué les parece? 2 derivaciones. No importa si le erran, pero más o menos. Perfecto. Me dice, Aline me dice más 30 grados, muy perfecto, Aline. Tali me dice ABR y D2. Tatiana me dice lo mismo, perfecto. Thais me dice D2 y ABR, exactamente. Entonces, lo ideal sería que un corazón se despolarice entre ABR y D2, o sea, entre más 30 más 60 grados. Cuando les enseñe a calcular el eje, vamos a ver que el rango del eje en realidad es más grande, porque hay pacientes que su corazón no se despolariza de forma oblicua. ¿Se acuerdan los pacientes que tenían, que eran brevilíneos o los longilíneos? Bueno, puede ser que no esté exactamente en este lugar, pero eso sería lo ideal. En ese corazón perfecto oblicuo que estudian en anatomía, lo ideal es que se despolarice, ¿ven? De derecha a izquierda y de arriba hacia abajo.
entre más 30 más 60 grados, o sea, entre D2 y ABR. ¿Tá? Vamos a ver cómo hacemos para calcular eso. Cómo cada paciente va a tener su eje que vamos a tener que calcular. Pero en principio, esto tiene que estar en su mente. ¿Tá? Mañana les voy a enseñar a calcular el eje y no les digo que para mañana se van a memorizar, pero bueno, yo lo que hacía era agarrar una hoja en blanco y dibujar, porque esto la verdad es que es de memoria. Vieron que hay otras cosas que yo les enseñé en fisio que se podían relacionar. Esto es de memoria. Si no se memoriza, la verdad que no sale. Pero bueno, no queda otra. Es como los valores de referencia, hay que memorizarse, ya está. De este sistema exaxial de Bailey surge la tercera ley de la electrocardiografía. ¿Qué me dice la tercera ley de la electrocardiografía? Que a cada derivación bipolar de los miembros la corta perpendicularmente una unipolar. Vamos a ver si es cierto. Miren esto. A D1, que es una bipolar, perpendicularmente, ¿quién está? Miremos. ABF. O sea, D1 es perpendicular a ABF. D2, fíjense, ¿cuál es la perpendicular a D2? Vamos a ver. ABL, ¿ven? Y por último, D3, vamos a ver si es cierto. ¿Quién está perpendicular, o sea, a 90 grados de D3? Veamos. ABR. Así que D1 es perpendicular con ABF, D2 es perpendicular con ABL, D3 es perpendicular con ABR. O sea, a 90 grados de una unipolar está una bipolar. Siempre es así. ¿Está? Así que en el dibujo del sistema exaxial lo vimos. ¿Será importante saber esto que les estoy contando? Sí, porque hay una técnica para calcular el eje eléctrico que utiliza esta ley de la electrocardiografía. Así que la primera ley, recuerden, no la vamos a buscar, pero recuerden, si se cumple, me sirve para descartar errores del operador. La segunda ley no me sirve para nada. La tercera ley me sirve para calcular el eje eléctrico, que ya les voy a enseñar. Así que bueno, esta sí la tienen que saber para la práctica. Así que, una vez que tenemos el sistema exaxial, como yo les dibujé recién, ¿ven? ¿Ah? Divide al corazón en segmentos de 30 grados, y de aquí surge la tercera ley de la electrocardiografía, que me dice que a cada derivación bipolar de los miembros, la cruza o la corta perpendicularmente una derivación unipolar de los miembros. O sea, a 90 grados de una bipolar está una unipolar. Entonces, D1 se cruza con ABF, D2 con ABL, D3 con ABR. ¿Ah? Y por último, tenemos la cuarta ley de la electrocardiografía, que me dice que un vector se proyecta tanto más en una derivación cuanto más paralelo a la misma. Y un vector se proyecta tanto menos en una derivación cuanto más perpendicular a la misma. ¿Qué significa eso? Que si el vector que yo estoy estudiando va paralelo a una derivación, se ven mejor las ondas ahí. En cambio, si un vector se proyecta, que si está perpendicular a esa derivación, casi no se ven las ondas ahí. Les pongo un ejemplo. De las derivaciones que nosotros estudiamos, el vector de despolarización que mejor representa es D2. ¿Por qué? Porque justamente nuestro vector, nuestro eje eléctrico, se despolariza prácticamente en el sentido de D2. Por lo tanto, es por eso que cuando yo les enseño a medir las ondas, duración, voltaje y esas cosas, en D2 se mide todo, porque es donde mejor se ven las ondas, ya que se está cumpliendo esto que les digo. Es decir, cuanto más paralelo un vector, se va a proyectar mejor en una derivación. ¿Tá? Así que D2 sería la mejor derivación para medir duraciones y voltajes de las ondas, porque ahí es donde el vector va bien paralelo a esa derivación. ¿Tá? En el corazón ideal, digamos, estándar. Pero bueno, vamos a ver que no siempre es así.
Así que todo lo que yo les enseñe a medir, duración, voltaje, milivoltio y todo eso, segundos, se mide en dedos. Ya les voy a volver a repetir. ¿Está? Creo que en el Power no teníamos esto de las leyes, ya les miro, no me acuerdo. Espérenme que... perfecto, está. Eso nomás era. Sí. Entonces, con esto estudiamos las derivaciones que miraban al corazón en el plano frontal. Vimos las bipolares de los miembros y vimos las unipolares de los miembros. ¿Está? ¿Qué tenemos que estudiar ahora? Ahora tenemos que ver las derivaciones precordiales. Recuerden que las derivaciones precordiales son las que miran al corazón en el plano horizontal, o sea, de esta manera. Aunque no diga el nombre, son unipolares también. ¿Por qué? Les vuelvo a recordar. Unipolares se llamaban así porque solo un electrodo está en el cuerpo del paciente, el otro está en el electrocardiógrafo, en la terminal de Wilson. Así que, ¿dónde están los electrodos positivos de estas derivaciones precordiales? En la región precordial justamente. El negativo está en el electrocardiógrafo, en la terminal de Wilson. Recuerden que las derivaciones precordiales se enumeran. V significa voltaje. Voltaje 1, voltaje 2 y así. De B1 a B6. ¿Cuál es el problema de esto? De memoria. ¿Dónde se ubican las derivaciones? ¿Ah? A mí cuando estaba en tercero me pasaba que me confundía esto con los focos de ocultación. Como son espacios intercostales, se me confundían los focos, se me armaba un quilombo. Pero bueno, con el tiempo uno se va acordando. ¿Ah? B1, el electrodo de B1, recuerden que se coloca en el cuarto espacio intercostal derecho, línea paraesternal. Recuerden que es una línea imaginaria que cruza por el borde del esternón, del lado derecho. B2 se coloca a la misma altura, pero del lado izquierdo, es decir, cuarto espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal. Van a colocar luego B4, van a colocar B1, B2, van a colocar B4, que se encuentra en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular. ¿Por qué? Porque fíjense que B3 está entre B2 y B4, o sea, van a colocar B1, B2, van a colocar B4 y luego B3 en un punto intermedio entre B2 y B4. Les pregunto, ¿se acuerdan qué otra cosa hay en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular? ¿Qué otra cosa habíamos ubicado ahí, más o menos? ¿Qué les parece? A ver. La mamila, me dice Aline, exactamente, en el hombre está la mamila, exactamente de ese lado. Si queremos, también se encuentra el ápex. El ápex está en el cuarto, quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular. Así que la punta del corazón más o menos anda por ahí. El foco mitral más o menos anda por ahí, por eso yo me confundí. El foco mitral es cuarto, quinto espacio intercostal izquierdo. Bueno, acá es el quinto exacto. ¿Ah? Entonces, cosas parecidas que andan por ahí. Después tenemos B5. B5 es quinto espacio intercostal izquierdo, línea axilar anterior, que ya les muestro cuál es. B6 es quinto espacio intercostal izquierdo, línea axilar media. ¿Tá? Y acá están las siglas con las que la pueden encontrar en los libros. Entonces, acuérdense, maniobra para contar costillas. ¿Se acuerdan? Teníamos el foco, el orificio, perdón, el agujero supraesternal, me desplazaba hacia abajo hasta encontrar el ángulo de Lewis, y de ahí localizábamos la segunda costilla. Así que este es segundo espacio. Si me desplazo, tercer espacio, más o menos por acá, cada paciente es un mundo, diríamos. Más o menos por acá, cuarto espacio, más o menos, derecho, ¿está? B1. B2, más o menos por acá, ¿está? Cuarto espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal, bien al borde del esternón. B3, entre B2 y B4. B4, recuerden, una línea imaginaria que pase por la línea medio clavicular, que corte la clavícula a la mitad. En el hombre es fácil, porque la mamila está por ahí, ¿tá? B4 es quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular. B5 es quinto espacio intercostal izquierdo, línea axilar anterior. ¿Qué significa esto? Cierran el brazo y se tocan el borde de la axila.
Esa es la línea axilar anterior. Una línea imaginaria que salga de, si cierro el brazo, desde el borde de la axila hasta el quinto espacio, obviamente. Ahí coloco. Línea axilar media. Levantan el brazo desde el hueco de su axila, desde el hueco, una línea imaginaria hasta el quinto espacio. O sea, la línea axilar media, donde voy a colocar B6, es como que me divide el cuerpo a la mitad, en una mitad anterior y en una mitad posterior. ¿Está? En algunos tipos de electrocardiogramas que hay que hacer, hay más derivaciones de las 12 que les nombré. Por ejemplo, vieron que yo les nombré hasta B6, podemos seguir colocando electrodos en la espalda, B7, B8, B9, por ejemplo. Lo mismo, vieron que B1 comenzó del lado derecho y después me fui para el lado izquierdo. Bueno, si yo quiero mirar el lado derecho del corazón, existe B2, B3 también, pero a B2, si le pongo la letra R al lado, B2R, significa que tengo que, en vez de poner B2 acá, pongo de este lado y voy a mirar este lado del corazón, o sea, la derecha, ¿está? Pero esos son derivaciones especiales que se utilizan en situaciones especiales, no siempre. Las 12 que les conté son las que siempre nosotros vamos a utilizar, ¿está? Pero existen más derivaciones que las que yo les conté. Entonces, aparte de esto que les conté, recuerden, si le van a hablar en el horario a la profesora Beli, hoy le tienen que contar, como está en el práctico, qué condiciones son las ideales para hacer un electrocardiograma. Recuerden, el paciente se tiene que sacar la ropa, de última se tiene que dejar solamente la ropa interior, o sea, la ropa interior de abajo. En el caso de las mujeres se tiene que sacar el corpiño. Recuerden que algunos corpiños vienen con aros de metal, que no tiene que tener esa mujer, así que se saca también la ropa interior de arriba, si se puede, ¿está? De última le dan una bata a la paciente que se cubra. En la zona donde se van a colocar los electrodos no tiene que haber pelos. ¿Por qué? Porque eso me podría interferir al hacer el electrocardiograma. Así que si ustedes ven que el paciente, por ejemplo los hombres que tienen mucho pelo en el pecho, si ustedes ven que ese hombre tiene mucho pelo, le van a afeitar, ¿está? O con la maquinita de afeitar o con un bisturí. Se puede afeitar con un bisturí al paciente, pero bueno, hay que tener cuidado. Lo afeitan, ¿tá? Lo mismo acá en los brazos. Si ven que en las muñecas o en los tobillos hay mucho pelo, van a afeitar un poquito esa zona. Luego, no necesitan poner alcohol, porque el alcohol, piensen que antes de colocar los electrodos tiene que estar húmeda la zona. ¿Por qué? Porque el agua, ya sabemos que conduce mejor la corriente eléctrica. Lo estudiamos en primera. Alcohol no. Alcohol en gel ponen algunos. Recuerden, el alcohol se seca. Uno por ahí, estamos en el hospital, tenemos que usar alcohol. No necesariamente. Así que le van a mojar al paciente la zona donde van a colocar los electrodos, o con agua, o con el gel conductor. ¿Vieron el gel que se usa para hacer las ecografías también en las embarazadas? Bueno, ese. O agua, que es lo más fácil. Y ahí colocan los electrodos. Obviamente, el paciente tiene que estar en un ambiente con una temperatura adecuada. No tiene que hacer ni mucho calor, ni mucho frío. ¿Está? ¿Por qué? Porque si hace mucho frío, el paciente va a empezar a temblar. Y el electro me va a salir mal. El paciente no tiene que toser, no se tiene que reír, no tiene que respirar, nada. ¿Está? Y ahí el electro va a salir perfecto. ¿Está? Esas son las condiciones, digamos, que eso es más para un oral, le cuentan a la profe, no es muy difícil, digamos, contarle esas cosas, eso, como para que sea como más completo el tema. Bueno, le van a colocar entonces los electrodos al paciente, prenden el aparato, hacen el electrocardiograma, ¿está? ¿Qué es lo que van a encontrar una vez que hacen el electrocardiograma? Van a encontrar lo siguiente. Se van a encontrar con este papel de electrocardiograma. El papel del electrocardiograma es termosensible. ¿Qué significa esto? Que cuando se apoya la aguja del electrocardiógrafo sobre el papel, este papel reacciona a la temperatura y se quema. Por lo tanto, la aguja es termogénica. Dicho de otra manera, la aguja del electrocardiógrafo está un poquito caliente, apenas, y quema el papel. Entonces, el trazado que ustedes ven en el electrocardiograma no es tinta.
excepto que sea una impresora, ¿no? Pero si es un electrocardiograma, hecho por un electrocardiógrafo, no es tinta. Por ejemplo, esto. Entonces ven que sobre el fondo tenemos cuadraditos de colores, pero por eso tienen que ser de colores porque el trazado del electrocardiograma siempre es negro. ¿Por qué siempre es negro? Porque la aguja tiene temperatura y quema el papel, así que este trazado es el papel quemado, ¿tá? Apenas, ¿no es cierto? La aguja es termogénica, el papel es termosensible. La aguja quema el papel para hacer este trazo. Por eso el fondo tiene que ser de colores. Obviamente nosotros hacemos fotocopias y se ve todo negro y nos mareamos todo. Por eso lo ideal es que el fondo sea con líneas de colores diferentes, de colores claros, celeste, verde, rosa, para no confundirnos con el papel del con el trazado del electrocardiograma, ¿está? Como ustedes pueden ver acá, en este papel de electro encuentran cuadrados grandes. Cuando digo cuadrados grandes me refiero a estos, ¿ven? Eso es un cuadrado grande. Y dentro de los cuadrados grandes, no sé si notan que hay, ¿ven? Cuadraditos pequeños, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué me representan esos cuadrados grandes y pequeños en medidas? Lo que yo les voy a enseñar es que de algunas ondas o algunos elementos del electrocardiograma, ustedes tienen que contar de manera horizontal cuadraditos. Por ejemplo, así. 1, 2, 3, 4, 5, horizontal. Entonces, cuando ustedes cuentan cuadrados grandes o cuadrados pequeños de manera horizontal, lo que ustedes están midiendo es duración. De izquierda a derecha se cuentan cuadraditos o cuadrados, que eso indica duración. ¿Está? Si ustedes están por medir alguna onda o lo que sea, lo van a contar de alto, es decir, por ejemplo así. 1, 2, 3, 4, qué sé yo, están midiendo voltaje, y eso se mide en milivoltios. Entonces, la duración es cuando miden algo en sentido horizontal, y se mide en segundos. El voltaje es cuando miden algo en sentido vertical, y eso se mide en milivoltios. Para eso tienen que saber lo siguiente. Tienen que saber que cada cuadrado grande mide 5 milímetros de ancho por 5 milímetros de alto. Y adentro tienes 25 cuadraditos pequeños que tienen 1 milímetro de ancho por 1 de alto. Acá les marqué cuadrado grande, cuadrado pequeño. Eso lo vamos a tener que traducir a segundos o a milivoltios, depende de lo que queramos leer. Entonces, ¿cuáles son las equivalencias que ustedes tienen que saber para aprender a medir las ondas, los segmentos y los intervalos? Tienen que saber que cada cuadradito pequeño, si estamos por hablar de duración, cada cuadradito pequeño, o sea, 1 milímetro, equivale a 0,04 segundos. Por lo tanto, un cuadrado grande de ancho, como son 5 pequeños, 5 por 4 es 20, así que cada cuadrado grande equivale a 0,20 segundos. Por lo tanto, para alcanzar 1 segundo de tiempo, 5 cuadrados grandes es lo que yo necesito. Entonces, cada cuadradito de estos horizontal es 0,04 segundos. Cada cuadrado grande de esto horizontal, o sea, así, 0,04 segundos. Así, 0,20 segundos. Y así, 5 cuadrados grandes, 1 segundo. En algunos papeles de electrocardiograma, cada 5 cuadrados grandes aparece una rayita arriba del papel, una rayita, que me indica que pasó 1 segundo. ¿Está? Así que bueno, equivalencias que hay que saber, con la práctica van a ver que les va a salir. Por otro lado, si contamos voltaje, tenemos que recordar que cada cuadradito pequeño equivale a 0,1 milivoltios. Cada cuadrado grande equivale a 0,5 milivoltios. Y por lo tanto, para llegar a 1 milivoltio necesito 2 cuadrados grandes. Ejemplo. Esto, un cuadradito para arriba, digamos, un cuadradito en vertical, es 0,1 milivoltios. Un cuadrado grande en vertical es 0,5 milivoltios, porque son 5 cuadraditos pequeños. ¿Tá? 1 milivoltio es 2 cuadrados grandes de altura. Entonces, ese siempre es el secreto.
saber las equivalencias y saber que si cuento horizontal estoy contando duración de una onda. ¿Cuánto tiempo dura la onda? Si estoy contando en vertical, cuadraditos o cuadrados, estoy midiendo el voltaje que tiene esa onda. Obviamente, cada onda o cada cosa que yo les explique va a tener una duración normal. Si me paso de ese valor, pienso que puede haber alguna patología, o si no, digo que está normal. ¿Tá? Eso entonces es lo que nosotros vamos a hacer. Así que, por lo tanto, lo que nosotros vamos a tener que empezar a estudiar ahora, les adelanto esto y después hacemos recreo. Entonces, ahora que ya saben, obviamente ténganlo a mano, vamos a ir practicando juntos, esto con práctica les va a quedar estos numeritos, porque la verdad, como les dije, es de memoria, ¿no? Diferente a otras cosas de fisio, que era, bueno, puedo relacionar con lo que me dijo Hermi, el retorno venoso, no. Acá es de memoria, muchas cosas. Así que bueno, practicando nos va a salir. ¿Qué es lo que vamos a tener que estudiar luego del recreo, digamos? ¿Cuáles son los elementos que van a aparecer en el trazado electrocardiográfico? O sea, los elementos del electrocardiograma. Vamos a tener que estudiar las ondas, los segmentos y los intervalos. Dentro de las ondas vamos a tener que estudiar la onda P, el complejo QRS, que se llama así porque son tres ondas, la Q, la R y la S, la onda T y la onda U. Dentro de los segmentos les voy a tener que explicar el segmento PR o PQ y el segmento ST. Y dentro de los intervalos les voy a tener que explicar el intervalo PR o PQ y el intervalo QT. Entonces, como pueden ver, les adelanto acá en el dibujo, pero vamos a estudiar uno por uno. En color rojo ven las ondas, ¿ven? Tenemos la onda P, U, R y S, que es el complejo QRS, la onda T y la onda U. Después, fíjense que las ondas o están por encima o están por debajo de la línea isoeléctrica, ¿ven? Siempre, la línea isoeléctrica está siempre a la misma altura. Esas son las ondas, ya vamos a ver enseguida. Por otro lado, fíjense, entre la onda P y el complejo QRS, ese pedacito de línea isoeléctrica que ven ahí se llama segmento PR o PQ. Después, entre el complejo QRS y la onda T, ese pedacito de línea isoeléctrica que ven ahí es el segmento ST. Y por último, si suman ondas más segmentos, tenemos los intervalos. Les adelanto, ya lo vamos a estudiar punto por punto porque eso es lo que tienen que estudiar. ¿Tá? Fíjense, la onda P más el segmento PR o PQ, fíjense que hasta acá me da el intervalo PR o PQ. Y después, todo el complejo QRS que va desde acá, todo el QRS, más todo el segmento ST, más toda la onda T, me da el intervalo QT. ¿Tá? Así que, en resumen, todo eso es lo que tenemos que estudiar, y ahí recién vamos a poder empezar a leer el electro. ¿Tá? Pero bueno, vamos a ir paso por paso. Así que vamos a hacer un recreito, son las 4, así que en 4 y 10 nos volvemos a juntar y continuamos estudiando cada uno de estos elementos.